Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video voy a demostrar estas dos integrales, que la integral de menos L a L de coseno cuadrado de n pi x sobre L por dx es igual a L, siempre y cuando n sea un número entero y sea distinto de 0, y lo mismo para el caso del seno. Bueno, vamos a empezar con la integral del coseno y después veremos que la del seno es muy similar. Para calcular esta integral, como tenemos un coseno al cuadrado, hay que empezar utilizando esta identidad trigonométrica que convierte coseno al cuadrado en un medio más un medio del coseno del ángulo doble. Entonces en este caso nos queda un medio más un medio del coseno del doble de este argumento, 2n pi x sobre L. Separamos en dos integrales y este un medio que es constante lo podemos sacar de la integral, este un medio que también es constante lo sacamos de la integral y esta integral de aquí ya es inmediata, lo mismo que esta integral de aquí. Para esta integral de aquí vamos a usar esta fórmula ya que tenemos una constante multiplicada por x. El 2n pi sobre L es constante y está multiplicando a la x. Así que en esta fórmula, que es la integral del coseno de a por x por dx, la a es la fracción 2n pi sobre L. Al aplicar esta fórmula nos queda 1 sobre a, o sea 1 sobre esta fracción, y cuando nosotros dividimos 1 entre una fracción, el efecto que eso produce es el de invertir la fracción. O sea, la L nos va a quedar arriba y el 2n pi nos va a quedar abajo, de esta manera. Queda la L arriba y el 2n pi abajo. Este un medio de aquí es el que habíamos sacado, y esto de aquí es el 1 sobre a, y después es el seno de a por x, o sea, el seno del mismo argumento que teníamos aquí. Entonces queda el seno de esto mismo. Y hay que colocar que hay que evaluar todavía de menos L a L. Y para este término de acá, pues sencillamente el 1 medio lo sacamos de la integral. La integral de dx es x, así que queda 1 medio de x y también hay que evaluar de menos L a L. Bueno, pues ahora evaluamos en esos límites. Al evaluar en la x, cuando evaluamos en L nos queda simplemente pues L. Y luego le restamos esta misma función pero evaluada en menos L. Así que queda aquí el menos 1 medio. Este menos es el de la resta y este menos es el de sustituir el menos L. Bueno, y ahora vamos a sustituir en esta función de acá. Así que nos queda esto de aquí. Esta función evaluada en L. Aquí está. Y luego menos esta función evaluada en menos L. Bueno, ahora aquí podemos simplificar algunas cosas. Para empezar, multiplicamos aquí menos por menos, da más, entonces queda 1 medio de L más 1 medio de L, y eso nos da L. Y para esto de aquí, esta L que está arriba con la que está abajo se cancelan, queda 2n pi. Lo mismo ocurre aquí, esta L con esta se cancelan, y aquí queda menos 2n pi. Y ahora aquí hay que recordar un resultado de trigonometría que nos dice que el seno de cualquier múltiplo entero de pi es 0. Es decir, seno de 0, seno de 180 grados, de 360 grados, etcétera, vale 0, que es lo mismo que decir que seno de 0 o de pi o de 2pi es igual a 0. Y como pueden ver aquí, pues tenemos el seno de un múltiplo entero de pi. Por lo tanto, este término vale 0 y también este término vale 0. Entonces los quitamos y únicamente nos queda la L, que es lo que queríamos demostrar. Bueno, algo similar se hace con la otra integral, con la integral del seno al cuadrado. En este caso empezamos utilizando esta identidad que es muy parecida a la anterior, solo que aquí se está restando en lugar de estarse sumando. Entonces aplicamos la identidad, separamos en una resta de integrales y ahora aquí quiero que vean que esta integral que tenemos aquí, la del coseno, es exactamente la misma integral que acabamos de calcular hace un momento y que nos dio como resultado el seno de un múltiplo de pi. Entonces ya sabemos que esta integral vale 0. Y también ya sabemos que esta integral nos da como resultado L. Así que directamente ya tenemos aquí el resultado. Esta integral nos da L, esta integral se hace 0 y ya hemos terminado. Bueno, si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.